Bienvenidos a un episodio más de Audiología con propósito. Hoy nos acompaña uno de los grandes referentes de la audiología en España, pionero en la creación de estudios reglados en Andalucía, fundador del primer centro sanitario especializado en audiología en Cádiz y un profesional que ha dedicado más de 40 años a la adaptación protésica avanzada y la rehabilitación auditiva infantil. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Sebastián Bernal Zafra. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bien, aquí a tu disposición. Vamos a ver si te exprimimos, que es lo que nos interesa. Venga. Sebastián, antes de hablar sobre tu trayectoria, ¿cómo te definirías tú si tuvieras que contarnos más allá del currículum? ¿Qué nos dirías? Uf, ¿cómo me definiría yo? Yo te diría que soy una persona innovadora, una persona ambiciosa dentro de la profesión, sin embargo, nada ambiciosa en el dinero. Y sin embargo, sí en lo que se refiere a tener nuevos conocimientos y a tener nuevas perspectivas de lo que es la audiología. He estado siempre, siempre pendiente de lo que ha salido. Soy una persona, como ya te digo, humilde, una persona que me ha gustado enseñar, aunque a veces no me han enseñado lo que yo he querido. Es Eso decir, es. recuerdo preguntarle a compañeros sobre algo que yo no sabía y colgarme el teléfono. Es decir, no quererme dar cosas nuevas o que ellos hacían. Y yo no he tenido ese problema. A mí me ha gustado dar a conocer aquello que he aprendido y aquello que yo he podido dar a los demás. Yo creo que así me puedo yo definir como una persona abierta, como una persona que me ha gustado estar siempre con mis compañeros y al servicio de aquellos que me pidieran algo. Eso yo creo que me puedo Eso es lo definir de más esa forma. importante. Sebastián, tú que llevas más de 40 años en el sector de la audiología, me gustaría que nos contaras cómo ha cambiado la profesión desde tus inicios hasta ahora. ¿Y qué Sí. se ha ganado y qué sientes que se ha perdido por el camino? Que me Por el parece camino. algo súper curioso. Bueno, como te he estado comentando quizás antes a micro cerrado, ¿no? La audiología ha cambiado bastante en estos 40 años los que yo la he vivido. Desde que yo comencé hasta ahora han pasado muchísimas cosas y ha cambiado tanto lo que es la audiología en sí, ha cambiado la profesión y ha cambiado la tecnología. Entonces, en cuanto a la audiología, pues decirte eso, que en los años 80 la audiología estaba totalmente centrada en lo que era la otorrinolaringología y en la sanidad, era sanitario, una actividad sanitaria. En cuanto a los audiólogos, pues no existían los vendedores de audífonos que se vendían en ópticas por razones curiosas que yo conozco, que ver por qué se vendieron, porque en un principio se pensaba vender los audífonos en los centros donde se vendían aparatos de meteorología. Sí, 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 eso está escrito, o sea, eso no me lo estoy inventando. Lo que pasa es que, claro, estos centros dijeron que no y entonces pues se hizo cargo la óptica. Entonces, por eso desde entonces vienen vendiéndose los audífonos en óptica. Y ya digo que el audiólogo no existía. Y después los audífonos pues han pasado de ser aparatos electrónicos hasta llegar al implante coclear. Es decir, audífonos analógicos, audífonos programables digitalmente, los audífonos digitales, el implante coclear. Y después, bueno, pues decir que el, también ha cambiado bastante, ya digo, la audiología, que pasa a ser de una audiología meramente sanitaria, pasa a ser una ciencia multidisciplinar. ¿Y por qué pasa a ser una ciencia multidisciplinar? Pues precisamente porque aparece el implante coclear, porque hay un avance en los equipos tecnológicos, en los aparatos tecnológicos. ¿Qué ocurre? Que al llegar el implante coclear, que dicho sea de paso, el primer implante coclear que se hizo en España se hizo en Cádiz, se hizo en los años 80 por el profesor don Juan Bartual Pastor. Se le puso el implante a un trabajador de la construcción que se cayó y quedó sordo, y el implante se trajo de Alemania. Tiene su historia, que no la voy a contar, pero tiene una historia curiosa. Y bueno, pues a partir de que llegó el implante coclear, pues resulta que empezaron a promocionarse los cursos de implantes. Esos cursos que yo asistí a ellos, yo fui de los primeros que asistí a cursos de implantes cocleares. Pues resulta que, bueno, pues después de los cursos, pues siempre se entablaba una conversación y ya se empezaba a hablar de que era necesario formar estos equipos multidisciplinares.
Equipos multidisciplinares que en un principio se pensó que tenían que estar formados pues, precisamente por el médico otorrino, por el audiólogo, tenía que estar el psicólogo, el logopeda, el neurólogo, el pediatra, el psiquiatra, y yo propuse que se incluyera también en estos equipos al asistente social. Digo, creo que el asistente social también debería de formar parte de estos equipos. ¿Por qué? Porque resultaba que cuando el otorrino prescribía las prótesis auditivas para ponérselas a un niño y después pasar al programa de implante coclear, porque decía la normativa decía que los niños tenían que estar durante 6 meses con unos audífonos antes de ser implantados, pues claro, se le prescribían las prótesis que eran caras. Eran unas prótesis caras. Entonces la familia, cuando iba a comprar esas prótesis, claro, tenían que pedir ayudas y entonces asistían al asistente social. Y a mí me llamó poderosamente la atención que el asistente social, cuando llegaban los padres, le pedía, para sufragar ese gasto, le pedía tres presupuestos y pagaba el presupuesto más barato. Es decir, a ese niño no se le ponía la prótesis más efectiva, sino que se le ponía la prótesis más barata. Ecología ¿Qué de ocurría? pruebas. Claro, ¿qué ocurría cuando iban los padres no a los 6 meses al otorrino? Que el otorrino le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el niño con las prótesis? ¿Se la ha puesto? ¿Iba bien? Y entonces los padres decían, no, no le hemos puesto la prótesis porque el niño no aguanta con las prótesis. El niño es que se las quita. El niño no las quiere y dice, entonces hemos optado por no ponérselas. Y entonces el otorrino decía, no son efectivas, pues pasa al programa de implante coclear. Y a mí me chocaba enormemente que era la madre la que daba el informe de cómo iban las prótesis. Es decir, no había un audiólogo que dijera este es el informe efectivo o no efectivo de las prótesis. No, no. La madre decía, pues no van bien. Y como no van bien, pues entonces se le pasaba al implante coclear. A mí, ya digo, aquello me llamaba mucho la atención y bueno, pues se le puso, ya digo, se le daban los tres presupuestos y se le pagaba aquello que era más barato. ¿Qué es lo que hemos ganado en este tiempo? Bueno, pues yo creo que hemos ganado en tecnología, hemos ganado en profesionalidad, hemos pasado a tener una titulación regular y podemos decir que hemos ganado en tiempo, es decir, se descubre o se diagnostica la hipoacusia a edades muy tempranas, lo que antes no ocurría. Yo te puedo decir que cuando yo comencé, yo veía, los pacientes que yo veía eran de 5 a 7 años, o sea, menores de 5 no se veían, y después se veían mayores de 70 o 75, es decir, la brecha entre 7 y 70 años no se veía. Hoy en día vemos pacientes de todas las edades, es decir, el cambio es sustancial. Efectivamente. ¿Y qué es lo que hemos perdido en el camino? Bueno, pues yo pienso que lo que hemos perdido ha sido el reconocimiento de la sociedad a la profesión de audiólogo como profesional eminentemente sanitario. Yo creo que los audiólogos no hemos sabido transmitir a la sociedad la plusvalía sanitaria de nuestra profesión. Yo creo que salimos hoy a la calle, le preguntas a cualquiera qué es un audiólogo y estoy convencido o que te lo relaciona con la otorrino o te lo relaciona con la venta de audífonos. Pero no tiene concebida la idea de lo que es el audiólogo como personal sanitario. Eso es lo que yo creo que hemos perdido en estos 40 años. Al fin y al cabo, nos pintan como comerciales, ¿verdad? Más que como. Y luego no valoran esa rehabilitación que llevamos por detrás. Entendido, ¿no? Eso es lo que yo creo que no hemos sabido, o que se podía haber conseguido, ¿no? Después de 40 años, pero no hemos sabido hacerlo. Desde mi Yo punto creo de vista, que, creo que ahí hemos fallado. yo creo que es algo que se podría llegar a ganar con el grado de audiología general, en el tema de que se haya una carrera mucho más profesionalizada y que lleguemos Claro. a sitios como hospitales y demos como más, Ujú. hagamos esas campañas y esa prevención que Mm. igual ahora no se está haciendo tanto y llegar a dar esa voz de audiología al mundo, que también es uno de los puntos de este podcast, de dar un poco de luz y de voz a toda esa parte de la audiología La audiología, claro. para que nos escuchen y digan, oye, que esto no es solo vender audífonos, que hay algo Audífonos, por detrás. exacto. Hay una pregunta, con esto que me has Sí. contado. Decías que la audiología, antes de estar formalizada y que existieran los centros auditivos, se hacían en los hospitales. ¿Quiénes eran los profesionales que realizaban esas pruebas? Ah, no, las pruebas las hacían los enfermeros, los ATS. Es cierto que había catedráticos que sí querían enfermeros especializados. Uno de ellos era el profesor don Juan Bartual.
Tú eras uno de los que decía que en su equipo tenía que haber un enfermero que no estuviera cambiando, tenía que estar permanente y conociendo la audiología. Yo, que estuve en el servicio de otorrino del hospital con el profesor don Juan Bartual, y yo aprendí la audiometría por un enfermero. O sea, para mí, yo creo que de los que más sabían de audiometría en España era este enfermero, Manuel Rojas, don Manuel Rojas, que fue el que me enseñó a mí a hacer audiometría y me hizo concebir la audiometría de una forma distinta a lo que se veía de la audiometría, y ahí aprendí yo también la audiometría infantil y era el enfermero. Y el enfermero era el que cuando se prescribían las prótesis, las compraban y volvían al servicio de otorrino para que este enfermero le ajustara las prótesis. Y yo recuerdo cómo este hombre me enseñaba a mí a ajustar las prótesis como yo empecé a hacerla la primera vez, que era con un monóculo, un destornillador y un estetoclip. Con los analógicos, ¿verdad? Claro. Efectivamente. No Nos poníamos existían otra a cosa. trabajar así. Y se hacía ahí, se hacía en los hospitales. Ya después, pues ha cambiado mucho, sin lugar a dudas, ¿eh? Y bueno, todavía siguen los enfermeros haciendo audiometrías. Pero fíjate que tú sabes que yo soy enfermero. Y yo propuse al Colegio de Enfermería de aquí de Cádiz el crear la especialidad de audiología en enfermería, que no existe. O sea, la enfermería no tiene la especialidad de audiología. Entonces yo propuse crearla. Y a mí me dijo el colegio de enfermeros que no, que la audiología no era para la enfermería, puesto que la enfermería llevaba, porque entonces la enfermería no eran estudios de grado, se hicieron después. Y entonces la enfermería iba a adquirir los estudios de grado, pero a través de la enfermería como ciencia de cuidados, no de técnicos. Por eso verás que la enfermería casi ya no son los que ponen inyecciones, no son los que sacan sangre, no son los que... No, no, son los técnicos ya los que están en rayos, los que están en laboratorio, los que están... Es decir, la enfermería no quería la parte técnica y por tanto tampoco quería la parte técnica de la audiología. Sin embargo, hoy en día pues la están haciendo todavía e incluso la reivindica en algunos sitios. Pero bueno, Te iba a preguntar, sí. en aquellos tiempos, ¿existía ya el servicio de screening neonatal de No, niños? no. Todavía no En sabía. absoluto. No, no. La audiometría de clínica neonatal, los niños lo veíamos cuando no hablaban. O sea, cuando los padres veían que el niño no hablaba, era cuando se empezaba a sospechar de que había un problema auditivo. Y por eso llegaban algunos niños a los 4 y 5 años sin haber tenido una audiometría, porque estaban esperando que hablara. Y como el pediatra, cuando el niño no hablaba, le decía, no se preocupe usted que ya hablará, que hay niños que tardan más. Pero claro, cuando ya tenían 3, 4 años y no hablaban, entonces cuando ya se empezaba a estudiar a ese niño a ver qué es lo que ocurría. Y ahí fue donde yo aprendí a hacer la audiometría conductual. La audiometría conductual en los niños, que era lo que se hacía, evidentemente, porque no existían los potenciales, evidentemente, Exactamente. ni las autoemisiones. Entonces, claro, yo recuerdo cuando por primera vez llegó al centro de otorrino un niño para hacerle una audiometría. Yo recuerdo que iba andando detrás del enfermero, de Manuel Rojas, que era el que hacía la audiometría, y me llevó a la sala, que yo no la conocía, la sala de audiometría infantil, que a mí me impactó ver cómo el hecho que tenía. Y te hablo de los años 75, 80, 76, era cuando yo estaba estudiando, y yo iba por detrás y me preguntaba yo mismo, decía yo, ¿cómo le va a hacer una audiometría este hombre al niño? Es que no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Bueno, la paciencia que tenía este hombre, de cómo era capaz de sacar producto a lo que al niño, a mí me impactó y ya digo, ahí fue donde me gustó la audiología y empecé por la audiología. ¿No? Qué curioso todo esto que nos cuentas. Anda. También hemos hablado, Sebastián, sobre que Sí, en aquel momento no estaba formalizada lo que era la regularización de la profesión, sí, ¿no? y tú has sido uno de los impulsores de los estudios reglados en audiología en Andalucía. Sí, vamos a ver. Eh, Yo fui uno de los que indudablemente luché porque se hicieran los estudios de audiología. Recuerdo cuando se comenzó a fraguar el que efectivamente se necesitaban los estudios de audiología. ¿Y por qué se necesitaban los estudios de audiología? Porque resulta que la tecnología avanzaba mucho, pero la formación en audiología no. Y entonces se decía, se necesitamos gente formada.
Y yo recuerdo asistir a reuniones con representantes del Ministerio de Educación, representantes del Colegio de Medicina, representantes o sea, del Colegio de Médicos, del Colegio de Farmacéuticos, del Colegio de Enfermeros, de los logopedas, para ver qué se podía hacer y se llegó a la conclusión de que se necesitaban los estudios. Bien, y se hicieron los estudios del CLOT, de Barcelona. Yo soy de la primera promoción de audioprotesistas titulados de España, que fue en el, CLOT en el Instituto del CLOT de Barcelona. Yo estuve 2 años yendo y viniendo a Barcelona cada 15 días en viajes de avión. Estaba una semana en Barcelona y una semana en Cádiz, una semana en Barcelona y una semana en Cádiz, hasta que me saqué los estudios de audiología, ¿no? De audioprotesista. Cuando ya los terminé y vuelvo a Cádiz, yo pienso y digo, bueno, ¿por qué en Andalucía no tenemos esos estudios? Podríamos tenerlo, podemos tenerlo. Y entonces me lo propuse, pedí una cita al consejero de Educación de Andalucía, me la concedió y entonces pues fui a Sevilla a la Consejería de Educación y le propuse lo que eran los estudios de audiología. Aquel hombre se me quedó mirando, me dijo, bueno, explíquenos usted qué es un audiólogo, explíquenos usted por qué hay que tener audiólogos, para qué sirven, eran audioprotesistas entonces, por qué se necesitan, y entonces le expliqué por encima. Dice, un momentito. Dice, hágame usted un dossier, no lo escribe y no lo manda. Me volví para Cádiz y hice todo un dossier de lo que se necesitaba, de lo que era el audiólogo, lo que era el audífono, lo que era un audioprotesista, lo que se necesitaba, la población sorda que había, la necesidad de estar ajustados los audífonos a la pérdida auditiva, todo eso. Creo que fueron entre 10 y 15 folios, lo escribí y allá que me voy nuevamente a Sevilla, llego a la delegación de formación profesional y, bueno, pues entrego toda la documentación. Digo, mire, vengo a entregar esto, lo entregué ahí, bien. Pues nada, déjelo usted ahí y ya le llamaremos. Me volví para Cádiz y así pasó un año y pico, y a mí no me había llamado nadie. Vuelvo a ir a Sevilla y vuelvo a decirme usted que estuve aquí el año pasado, he entregado esta documentación y tal, y no me han llamado. ¿Cuándo estuvo usted aquí? Pues en tal fecha, pero usted un momentito. Ah, sí, 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 pues aquí está toda la documentación, pero es que hemos tenido mucho trabajo, en fin, no hemos podido todavía. No se preocupe usted que le llamaremos. Pues nada, para Cádiz otra vez. Y así pasaron otros 2 años. Y a los 2 años, pues vuelvo a ir y digo, mire usted que no me han llamado y tal, pero resulta que cuando iba a los 2 años, el funcionario que estaba allí era otro. Ya no estaba el mismo. Y entonces decía, yo no tengo conocimiento de eso que usted me dice. Tráigame usted la documentación otra vez. Bueno, pues me volví a Cádiz, escribí la documentación y otra vez la lleva. Y así me tiré 20 años. 20 años yendo y viniendo a la Consejería de Educación. Hasta que un día llego y la funcionaria que me recibe me dice, vamos a ver, usted ya ha venido unas cuantas veces. Digo, sí, ya sé que he venido unas cuantas veces. Dice, pero ¿qué es lo que usted pide? Total, y le explico a aquella funcionaria todo lo que había dicho ya varias veces y lo que te había escrito unas cuantas veces. Y después de decírselo y de explicárselo, me dice la funcionaria, dice, ah, ahora sé por qué mi madre no se pone en los aparatos. Digo, ah, ahora se ha enterado usted por qué su madre no se pone en los aparatos. Dice, bueno, pues no se preocupe, que ya le llamaremos. Y aquello fue coser y cantar. A la semana siguiente me llaman, me dicen que sí, que ya el director general de FP está interesado, me ponen en contacto con todo aquel personal que monta un ciclo nuevo en formación profesional, me ponen en contacto con un director de instituto aquí en Cádiz, hablamos con él y aquello funcionó y empezó a hacerse el ciclo formativo. Hasta tal punto de que estaban haciendo un instituto nuevo y el director de ese instituto me llamó para diseñar las aulas. Y las aulas de audiometría, las cabinas, el aula de moldes, el aula de electrónica, todo eso lo diseñé yo. ¿Y Todo eso fue en quién te fijaste cuando diseñas todo esto? ¿Lo sacas de no, algún otro sitio de en lo Europa? que no me fijé, en lo que yo creía que tenía que ser. Esto tiene que ser así, 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 para poder tener. Tal es así que las cabinas que eran prefabricadas, había 4 cabinas prefabricadas, pero se fabricó una de material especial grande para poderle hacer pruebas a niños con potenciales evocados. Porque cuando yo hice el listado de todos los equipos que hacían falta, incluí los potenciales. Y fue el primer centro en España que tuvo potenciales evocados en los estudios de audiología. ¿Y yo por qué hice eso? Porque la idea que yo propuse también a la Consejería de Educación en conjunto con la de Sanidad era que una vez que estuviera el ciclo montado, hacerle pruebas audiológicas a todos los niños en edad escolar de Cádiz.
De forma que de esa forma tendríamos un estudio de la audición de todos los niños y los alumnos podrían hacer prácticas. Entonces, aquello también se fragó, pero sin embargo eso se fue al traste. Eso se fue al traste porque había un profesor que daba salud ambiental, Mm. el ciclo de salud ambiental se perdía y entonces ese profesor lo mandaban fuera de Cádiz. Entonces, para que no irse fuera de Cádiz, la única solución que tenía era echarme a mí y él coger el puesto mío. Entonces me hicieron un expediente de que yo no servía para nada y que me tenían que quitar. Me hicieron un expediente, efectivamente, me sancionaron y me dijeron, usted se tiene que ir. Me fui y pusieron a este profesor. Este profesor que era sindicalista y bueno, pues lo pusieron. Y se perdieron los potenciales evocados, se perdió el proyecto, se perdió todo aquello. Y bueno, pues ya hasta ahí te puedo decir que fue lo que yo hice con los estudios con el ciclo. Sí es cierto que vinieron de varias partes de España a ver cómo se había montado en las aulas y cómo se había montado el ciclo, porque la verdad es que era digno de ver el equipo, los equipos que teníamos, cómo se habían montado, todo, y vinieron desde varios sitios a ver. Y así fue como se hizo el ciclo formativo en Andalucía. Es inspirador por un tema en especial. Nosotros en el grado de audiología es una titulación oficial, pero que no está arreglada. Si nos tuvieras que dar una lección, Sebastián, de toda esa lucha, ¿qué nos podrías decir a los alumnos? De toda la lucha que he tenido para conseguir los estudios, Exactamente. ¿Qué nos podrías aconsejar, decir, qué has aprendido sobre todo ese camino de lucha para decirnos a los nuevos audiólogos titulados que podamos hacer o qué consejo nos darías para poder llegar a conseguir esa oficialización o de competencias, ¿no? pues les diría que fueran perseverantes, que no cesaran, que es cierto que cuesta mucho, que a veces te desanimas, pero he aprendido, hay un dicho que dice, valga la redundancia, que lo importante no es tener razón, sino que te la den. Y es verdad. Yo me di cuenta de que por mucha razón que yo tenía en lo que estaba diciendo, hasta que no llegó la funcionaria y me dio la razón, no hubo nada que hacer. Efectivamente. Y eso es lo que yo le diría a las nuevas personas que tienen ímpetu de innovación, ímpetu de salir adelante y de crear cosas nuevas, que a pesar de que llegas a los sitios y te desanimas, pero que no lo hagan, que continúen adelante. Cuesta, porque te cuesta tiempo, te cuesta trabajo, te cuesta disgustos, te cuesta problemas con la familia, pero bueno, si queremos algo, tiene que ser de esa forma. Yo la verdad es que, bueno, a mí como me gustaba, yo he tenido problemas en mi familia, ¿eh? O sea, no era que yo me quedaba aquí haciendo cosas hasta las 2, las 3 y las 4 de la mañana y mi señora decía que dónde estaba yo. Claro, es decir, pero bueno, yo creo que la profesión es así. Si te gusta algo y quieres conseguirlo, hay muchas cosas que me he dejado en el camino y que no he conseguido, ¿eh? Que no ha sido imposible. Una de ellas ha sido la unión de los audiólogos. Por más que lo he intentado, esta mañana precisamente he visto en LinkedIn eh, un, un escrito que ha hecho Manuel Torres, efectivamente hablando de la unión de los audiólogos, que efectivamente es fundamental. O estamos unidos o la audiología no sale adelante. Efectivamente. Y eso es así. Pues eso es lo que yo le diría a los nuevos, a los que empiezan, a los que tienen interés Y los que tenemos camino por recorrer, ¿verdad? por recorrer. Exacto. Tú, Sebastián, has vivido la transición desde la audiología casi artesanal hasta la era de los audífonos digitales y la teleaudiología. Me gustaría comentar qué avances tecnológicos has visto a lo largo de tu camino y cómo ha ido evolucionando todo eso, sobre todo a nivel instrumental y de audífonos, y metiéndonos un poquito más a fondo y en características que tú recuerdes. Bueno, la verdad sea dicha es y que ya te digo, yo comencé la audiología de una audiología artesanal, como tú bien dices, y a mí me ha cambiado la forma de trabajar y la manera de hacer las cosas en audiología, me la ha cambiado la tecnología, sin lugar a dudas, me lo han cambiado las metodologías y me lo han cambiado los equipos de medida. En cuanto a la tecnología, pues ya te digo, pasar desde los audífonos de petaca, pasando por los audífonos analógicos hasta llegar al implante coclear, luego eso te cambia la forma de trabajar. Me ha cambiado la forma de trabajar las metodologías. Yo fui de los que empecé a conocer las metodologías prescriptivas y a ver cómo funcionaban.
Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo he trabajado con todas, es decir, desde el empirismo controlado, pasando por el prereglaje, pasando por el fixate, pasando por el ADSL, por el NAR, por el Berger. Es decir, yo las trabajé prácticamente casi todas las que estaban en el momento, evidentemente. Y a mí me impactó el hecho de que cuando yo tenía una hipoacusia y calculaba o buscaba la ganancia que tenía que tener con las distintas metodologías, resulta que cada metodología me daba una curva de ganancia distinta, pero distinta con diferencia. Es decir, y yo decía para mí, bueno, vamos a ver, ¿cómo va a ser la curva ideal la del DSL si es totalmente distinta a la del NAL y si es totalmente distinta a la del Berger? Todas no pueden ser la mejor. Una tiene que ser la buena. Pero ¿cuál era la buena? Y entonces, claro, yo preguntaba a los compañeros, oye, ¿ustedes cómo hacéis? Y me decía Frank Senker, me decía, dice, tú le haces, le pones, utiliza una metodología y si no va bien, pues coge otra. Y si esa no va bien, pues le prueba otra. Y claro, eso ya lo sé yo. Pero claro, entonces el estar probando 10 metodologías a todos los pacientes, eso era inviable. Pero además de que eran 10 metodologías y cada una, si resulta que era para adultos, tenía una programación distinta. Si era para niños, tenía otra. Si tenía una caída de graves, había que hacer unas correcciones. Si tenía caída en agudo, otras. Si era una hipoacusia de transmisión, había que darle el factor T. Si era una... Aquello era un galimatías. Aquello era, digo, esto no puede ser así. Teníamos que buscar una metodología que sirviera para todas las edades, que sirviera para todas las hipoacusias. Era la única solución. Y ahí fue cuando yo comencé a trabajar la metodología mía, a raíz de conocer cómo funcionaban las metodologías. Y luego eso cambió mi forma de trabajar también. Y por otro lado, estaban los equipos de medida. Estaban los equipos de medida. Y en cuanto a los audífonos, te puedo decir que el cambio era grande, y pasar de una tecnología a otra cambiaba esa forma de trabajar. Y te puedo contar la historia de que cuando un audífono de calidad de la época, tenía tres controles, tenía un control de tonos graves, un control de tonos agudos y un peak clipping. Los trimmers eran, ¿no? Los trimmers, tenían trimmer y tenían tres, y el que tenía esos tres controles ya era un audífono de calidad con el que se podía hacer cosas. Pues bien, salió al mercado una prótesis que tenía 7 controles. 7. Era la prótesis Selectra PP6, que era de la empresa Rectum, de la casa Rectum. Y ese audífono tenía, digo, 7 controles, tenía un control de ganancia, tenía un control de tonos graves, un control de tonos agudos, una GCI, una GSO, un MPO y un peak clipping más el volumen. Cuando a mí me presentaron esa prótesis, yo digo, esta prótesis tiene que hacer cosas, pero resulta claro que la formación que teníamos sobre esa prótesis era comercial, no era una formación audiológica. Por lo tanto, yo me tiré días y días, noches y noches, probando esa prótesis, qué es lo que hacía la GCI, qué es lo que hacía la GCO, la curva que se obtenía de esta forma, cómo respondía a una hipoacusia, leyéndome libros, leí un libro, leía lo que era las ratios de compresión, me leía lo que era los tiempos de ataque, tenía que leer todo eso. Cuando yo vi aquella prótesis efectivamente era una prótesis que solucionaba, nos permitía solucionar problemas que no lo hacían otras prótesis. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que un día llamo a la empresa y pido 2 prótesis para un paciente. Entonces me dicen que no hay, no tenemos prótesis. ¿Cuándo la van a traer usted? Dice, no la vamos a traer. Pero bueno, ¿y eso por qué? Dice, porque no se vende. Digo, ¿cómo que no se vende? Si es una prótesis que efectivamente da resultados, dice, sí, pero los audiólogos no saben manejarla. No nos la piden. Y como les cuesta mucho trabajo manejarla, las tenemos ahí y no nos la piden. Por lo tanto, la tecnología avanzaba y nosotros nos quedábamos atrás. ¿Qué hacían las empresas? Decía, bueno, yo no me quedo estancado. Si los audiólogos no son capaces de manejar esta prótesis, ¿qué es lo que hago? Las hago automáticas. Lo que no sabíamos hacer nosotros, entre comillas, lo pasaban a hacer de forma automática. Y salieron las prótesis que yo un día les llamaban prótesis para tontos. Que no se ofenda a nadie con esto que estoy diciendo, sino simplemente por la automaticidad que tenía. Entonces nos explicaban, yo recuerdo que iba a la formación para ver estas prótesis digitales automáticas y entonces me decían, la prótesis es una maravilla. La prótesis ustedes no tienen que hacer nada, solamente tienen que meterle los datos audiométricos y dan ustedes a este botón, el autofit, y automáticamente ya estaba la prótesis ajustada.
Claro, y yo le decía, pero bueno, si yo quiero saber qué cantidad de decibelios estoy dando de ganancia en la frecuencia 250, no, 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 eso no toca usted nada. Usted autofit. Y bueno, y si yo quiero ver cómo funcionan las ratios de compresión, no, que usted no toque nada, eso lo hace todo automático, autofit. Yo tenía que coger la prótesis, llevármela a casa, estudiarla. Y efectivamente era aquello hacía cosas, pero cambiaba todo, pues todo era automático. Todo era automático. Y yo tuve que aprender esos automatismos, cómo funcionaba la omnidireccionalidad, cómo funcionaba la direccionalidad adaptativa, cómo funcionaba la direccionalidad automática, cómo funcionaba el antifeedback, lo que era un antifeedback pasivo, lo que era un antifeedback activo, lo que era la compresión de frecuencias, todo eso es autodidacta. Claro, Libros y me leer. pregunto que con ese tipo de audífonos automáticos era muy difícil. A día de hoy ya suele pasar, pero es muy difícil que todo el mundo se adapte igual, ¿no? Con un audífono automático. Bueno, adaptar audífonos automáticos, la verdad hay que saber manejarlo, ¿eh? Porque los automatismos no es que el audífono sepa hacerlo todo, el audífono hace lo que tú le dices, Exactamente. ¿eh? Entonces, lo que tú le digas que haga, eso hace y te lo hace de forma automática, pero le tienes que decir el qué. Claro, cuando tú no le dices el qué, el audífono, ¿qué es lo que hace? Lo estima. Estadísticamente te lo hace y punto. Pero bueno, yo creo que las prótesis automáticas han dado un paso importante, sin lugar a dudas. Y sabiéndola manejar se hacen cosas. Y lo que pasa es eso, que cuando tú no sabes exactamente, le estás diciendo que le pongo una direccionalidad automática o le pongo una Mm, direccionalidad adaptativa. exactamente. ¿Qué hago? Claro, si no sabes lo que es una cosa y no sabes No lo que sabes es lo que es la otra, otra. no le puedes decir lo que tiene que hacer. ¿Hasta qué punto empezamos a individualizar, ¿no? Las características que necesitan los Necesita, pacientes? claro. Pues eso era, luego eso cambió también la forma de trabajar. Efectivamente. Y por otro lado, pues cambió también mi forma de trabajar los equipos. Los equipos. Cuando antes disponíamos de un audiómetro, un impedanciómetro y para usted de contar, bueno, pues nos llegaron las fotoemisiones, nos llegaron los potenciales evocados, nos llegaron los equipos REN, nos llegaron los equipos HIT. Eso fue un cambio también radical. Claro, ya con las autoemisiones, con los potenciales, indudablemente, ya podíamos contrastar la audiometría tonal, la audiometría verbal, la audiometría supraliminar, el reflejo, todo eso lo podíamos compaginar con los potenciales y con las autoemisiones. Cuando tú unías todo eso, indudablemente extraías datos realmente fiables. Ya no eran datos objetivos sin saber si sí o si no, puesto que todo eso lo relacionaba y de ahí es donde extraía los datos fiables, cosa que yo necesitaba para mi metodología. Sí, efectivamente. Porque yo siempre he dicho que en mi metodología la ventaja que tiene es que utiliza datos reales y fiables y objetivos. No son datos estadísticos ni datos estimados como utilizan todos las demás metodologías. Ha habido una chica que presentó en un congreso un trabajo hecho sobre las distintas metodologías y en el estudio que hizo dijo eso, dice, bueno, la única metodología que utiliza datos reales es la regulación proporcional de la ganancia, las demás ninguna. Y claro, a mí me sirvió mucho el tener estos equipos, porque indudablemente obtenía datos mucho más fiables y mucho más reales. Por otro lado, llegaron las pruebas HIT. Entonces, las pruebas HIT para mí fueron una maravilla, porque claro, cuando tú tenías una metodología y obtenías los datos objetivos, La podías ahora, validar. claro, ahora tenías el reto de que la prótesis obtuviera esos datos. ¿Cómo saberlo? Con las pruebas HIT. Efectivamente. Con la prueba HIT te metías y efectivamente ajustabas las curvas. Lo estabas haciendo obviamente en acoplador de 2 centímetros cúbicos y en cámara anecoica, ¿vale? Pero ya era un paso importante. Recuerdo que yo en uno de los cursos que di tuve una chica que cuando le expliqué cómo se podían ajustar las prótesis en la cámara anecoica mediante las pruebas HIT, me decía, yo tengo las pruebas HIT, pero yo solamente las utilizo para Pa- saber si la prótesis ¿Están funciona bien o bien no. o no? Exactamente. Digo, para eso es lo que yo no la utilizo. Digo, yo ya supongo que las prótesis vienen bien. Si me dan algún fallo, entonces sí. Pero si no me dan fallo, supongo que vienen con un control de calidad. Y yo Exactamente. lo utilizaba para hacer ese ajuste. Luego era un paso importante. Pero después de eso, llegó la prueba REN, donde efectivamente esos ajustes lo podíamos ver en oído real. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues poníamos la sonda, veíamos los ajustes y observábamos, por lo menos yo observé con asombro, que se modificaban las curvas. Yo veo que las curvas que he hecho antes no son las que me salen ahora en oído real, se modificaban. Eso era el por qué cada paciente tenía su propio oído Ya, y su exactamente. propia curva de respuesta. Con la Luego eso acústica también del lo canal, aprendí. claro. Claro,
Entonces efectivamente. ajustábamos la curva al oído del paciente. Otro paso importante. Pero quedaba otro paso, y era el que, una vez que teníamos ajustadas las prótesis y las curvas de respuesta a las curvas objetivos en oído real a nivel de tímpano, yo preguntaba, ¿y está el paciente oyendo con eso o no? Yo decía, no lo sabemos, suponemos que oye, pero está oyendo a pesar de que hemos ajustado aquello, no lo sabíamos. Y tal es así, yo ponía el ejemplo de que yo tengo un muñeco que me lo hice yo a tamaño natural. Estuve en un centro donde venden maniquís, compré un maniquí y mi hermano me hizo la cabeza a tamaño natural. Y los oídos los hice yo hice las orejas, le hice los conductos medidos a 2 centímetros cúbicos, le puse su tímpano, que por cierto lo saqué de un condón, con el condón hice los tímpanos para que fueran flexibles, y bueno, y me hice ese muñeco, que mi nieto le llama Eustaquio. Abuelo, ¿dónde está Eustaquio? Digo, ahí lo tienes, pero bueno, sí. Y entonces yo cogía y ajustaba las prótesis en ese muñeco. Claro, yo ajustaba las curvas y me salían perfectas, pero el muñeco no oía. Y yo decía para mí, pues lo mismo le ocurre al paciente. Yo le puedo poner la sonda, le puedo ajustar, pero ¿está oyendo el paciente con eso que yo estoy ajustando? Mi pregunta era, ¿está llegando los datos que yo estoy ajustando a nivel de tímpano? ¿Están llegando realmente a nivel cerebral, a la corteza? Ese paso no, faltaba. Faltaba, claro. Faltaba. No sabíamos si eso estaba llegando o no estaba llegando. Los ¿Qué es lo que se potenciales. hacía entonces? ¿Qué es lo que se hacía entonces? Preguntarle al paciente. ¿Cómo está oyendo usted? Cuando le poníamos los audífonos, ahora le preguntamos, ¿cómo está oyendo usted? Y entonces el paciente te decía, pues estoy oyendo fuerte, estoy oyendo flojo, estoy oyendo metálico, estoy oyendo en una tinaja, es decir, daba su opinión subjetiva. Y esa opinión subjetiva era la que validaba o no la prótesis. Entonces se decía, si la curva en campo libre está entre 20 o 20 y 25 decibelios y el paciente está satisfecho, esa prótesis está bien, Está bien. cosa que no es verdad. ¿No existían test en aquellas? Sí, existían los test de autoevaluación, pero claro, todo estaba bajo la subjetividad del paciente, Claro. hasta tal punto de que había cursos que decían la satisfacción del paciente, un objetivo a conseguir. Esa era para validar la prótesis. Yo decía que aquello tampoco podía ser. No puede ser que estemos en manos de la subjetividad del paciente para saber si un audífono está funcionando bien o no, o si el paciente está escuchando correctamente. Yo empecé entonces a hacer pruebas en campo libre, que entonces el campo libre no lo utilizaba casi nadie porque lo mismo que pasaba con las pruebas REN. Mucha gente decía, yo no me compro un equipo de REN. ¿Por qué? Dice, porque después tengo que estar haciendo correcciones subjetivas con el paciente. Pues esto me lo paso, le pongo el audífono directamente ya con las correcciones. Por eso había la controversia de que unos decían que las REN servían y otros decían que las REN no servían para nada. Obviamente las pruebas REN servían para lo que servían, que era para ajustar a nivel de tímpano. Pero yo siempre he dicho que las pruebas REN no servían para saber si efectivamente el paciente oía correctamente o no. Ese paso faltaba. Yo empecé a trabajar en el campo libre. Y entonces hacíamos el campo libre, claro. Y yo trabajando en el campo libre me hice una reflexión. Digo, vamos a ver. Si yo cuando hago una audiometría tonal, le hago una audiometría a un individuo y veo que tiene una curva en 70 decibelios, y cuando veo la curva en 70 decibelios digo, este individuo tiene una hipoacusia. Y eso era objetivo. ¿Por qué yo tenía la certeza de que ese individuo tenía una hipoacusia viendo una audiometría tonal en 70 decibelios? Pues porque tenía una curva de referencia, la curva patrón de referencia del normoyente. Y como yo sabía lo que era la curva del normoyente, si este señor lo tenía en 70, digo, este señor tiene una hipoacusia. Efectivamente. Así de sencillo, entre comillas. Y yo dije, bueno, ¿por qué no tenemos esto en campo libre? ¿Por qué no tenemos un patrón de referencia de lo que se oye en campo libre, del normoyente? Que no existía. Empecé a buscar libros, empecé a leer, empecé a ver y no existía. Sí que existía y se hablaba de la audición binaural, de cómo la sumación binaural de los oídos mejoraba la audición en 6 decibelios, y eso también tenía controversia, porque yo encontré el dato de Portman, había otro que era el profesor Arlan de la Universidad de Ferrara en Italia, estaba Jane Herge, que también hablaba sobre el campo libre, y cada uno tenía esa idea. Pero bueno, todos poco más o menos venían a coincidir, y tenían la idea de efectivamente cómo se producía la audición binaural en campo libre. Y por De ahí otro, nace lo que tú has publicado mucho, que es la compatibilización Sación estereofónica.
Eso, de ahí sale, de ahí, efectivamente. Y resulta entonces que entre eso y entre lo que de la física del sonido, que las leyes físicas del sonido tampoco me las he inventado yo, están ahí. Están Y ahí. la ley física del sonido te dice que cuando la distancia aumenta el doble el doble de la distancia, el sonido se disminuye 3 decibelios, 6 decibelios. Luego, entre una cosa y otra, yo llegué a la conclusión de cómo se podía oír binauralmente y saqué las fórmulas de tal forma que cuando yo hacía la audiometría a un individuo, yo sabía lo que iba a oír en campo libre perfectamente. Y además, mi hija, que ha estado al lado mía aprendiendo y viendo cosas, yo hacía una audiometría del oído derecho, hacía una audiometría del oído izquierdo, y le decía yo a mi hija, hazle la audiometría en campo libre. Digo, "Bueno, espérate un momento que te la voy a pintar antes de que se la haga". Y yo le pintaba, vamos, la pintaba, la calculaba, y se la ponía, digo, esto es lo que te tiene que dar el campo libre. Y era clavado. Salía clavado. ¿Qué Clavado. ocurría? Cuando eso salía clavado, decía yo, no me está mintiendo, los datos audiométricos son correctos. Porque si me hubiera estado mintiendo, lo que el paciente me dice no coincide con lo que yo hago. Por lo tanto, yo estaba ya obteniendo unos datos fiables para saber lo que ocurría en campo libre. Ahí yo empecé a trabajar y yo podía ya entonces saber lo que un paciente iba a oír con los audífonos. Es decir, si yo obtenía las curvas de ganancia ideales y las curvas de respuesta ideal, yo podía saber cuál iba a ser el campo libre con esos audífonos. De tal forma que en la metodología mía yo puedo saber el campo libre que va a tener un individuo con un audífono solo en un oído, con un audífono en el otro, o con los dos, o con ninguno. Yo puedo calcularlo eso. Y eso, después yo lo contactaba con el paciente. Yo seguí trabajando es el campo libre y me di cuenta que había cosas que todavía fallaban. Digo, aquí está fallando todavía algo. Hasta que me di cuenta de que era por la binauralidad, es decir, por la Efectivamente. lateralidad. Empecé a leer sobre eso, empecé a leer y vi que solamente he encontrado un autor que habla sobre adaptaciones estereofónicas, que es Portman. En los años 70 y tantos ya escribía sobre adaptaciones de prótesis Binaural. estereofónicas. Eso es. Estereofónica. Por lo tanto, yo no he inventado nada, porque yo lo que he estado ha sido leyendo los libros. Lo que yo sí he hecho ha sido adaptar las pruebas a nuestros días. Obviamente, las pruebas estereobiométricas que hacía Portman no son las que hago yo. Vamos, son las mismas, están basadas en lo mismo, es decir, el equilibraje, la localización espacial y la lateralidad. Pero la Exactamente. forma de interpretarla y las formas de hacerla son distintas. Y yo la he puesto en práctica. Si pudieras explicarnos en qué consiste esa compatibilización estereofónica en binauralidad y cómo mejora la vida del paciente, ¿qué nos puedes decir? Te puedo decir que efectivamente hay que tener en cuenta, y es a la conclusión que yo he llegado, que se confunde la binauralidad con estereofonía. Yo todos los artículos que leo, la binauralidad es lo que te da inteligibilidad, es lo que te da localización, es lo que te da, y no es verdad. Eso no te lo da la binauralidad. Y pongo un ejemplo, yo pongo un ejemplo. Un individuo que tiene una audición en un oído de 20 decibelios y una audición en otro oído de 80, ese individuo está escuchando en binauralidad, está escuchando binauralmente. Pero sin embargo no tiene localización espacial del sonido, Exactamente. no tiene lateralidad y no tiene inteligibilidad. Pero además de eso, estos señores son los que te dicen cuando hay mucho ruido, no entiendo. Entonces ahí es donde yo me di cuenta de que el problema era un problema de equilibraje. Y efectivamente, cuando yo conseguía hacer un equilibraje con los audífonos, la inteligibilidad Se iba recuperaba. sin ningún problema. Y eso también me llegué a esa conclusión también porque un día veo un artículo que decía que, porque además de estas pruebas, estaban las pruebas de habla en ruido, que también se pusieron de moda, hacer las pruebas de habla en ruido, todo el mundo quería saber las pruebas GIR, las pruebas tal, ¿no? Y decían, bueno, hay que saber cómo se deteriora el habla en presencia de ruido. Y yo hice pruebas de ese tipo. Pero un día leo que el procesamiento verbal, el procesamiento de la palabra, se hacía por separado al procesamiento del Con el ruido. ruido. Eso No se es. hacía a la vez, sino por separado. Y entonces, digo, bueno, pues si se hace por separado, a mí lo que me interesa saber no es cómo se procesa el habla en presencia de ruido, Sino cuánto disminuye el ruido, ¿no? no, sino cómo se procesa el ruido cuando hay habla. Vale. Y empecé a estudiar eso.
Y se puede saber perfectamente. De hecho, esta mañana he hecho una prueba en un señor que vamos a tener problemas de inteligibilidad incluso con las prótesis porque el procesamiento del ruido que tiene no es correcto. Y como no es correcto, por mucho que nosotros quitemos, no podemos quitar, que esa es otra cosa. Yo creo que quitar ruidos no es bueno. Es decir, tenemos que dar, lo que pasa es que el procesamiento del ruido tiene que ir en consonancia con la intensidad que se le pone. Y esa intensidad es la que el cerebro es capaz de corregir. Cuando el cerebro recibe un sonido y ve que ese sonido es superior, es cuando manda por vía eferente que haga una contracción del reflejo estapediano, y es porque la intensidad del ruido que le está llegando le dice que haga eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué intensidad le damos al ruido para que eso No funcione pase correctamente. totalmente. Eso es lo que yo he trabajado. Y claro, yo he tenido aquí casos de personas que me han llegado con audífonos y me dice, no, no, dice, mire usted, yo tengo los audífonos, llevo tanto tiempo, ¿está usted satisfecho? Me dice, yo sí, yo estoy muy satisfecho con mis audífonos, yo me los pongo y tal. Dice, ahora, para hablar por teléfono me lo tengo que quitar. Yo me quito el audífono y hablo por teléfono. Y te dice, no, no, si estoy en una conversación con un audífono, entiendo mejor que con los dos. Yo me pongo los dos y voy a escuchar música. Pero para hablar una conversación me quito el audífono porque entiendo más que con los dos. Cosa que no, eso para mí era incongruente. Pero, ¿cómo que se va a quitar usted un audífono y va a entender usted con un audífono mejor que con los dos? Para mí no me entraba en la cabeza. Claro, cuando yo he estudiado lo que era la simetría auditiva, que por eso se hace el equilibraje, para que haya una simetría auditiva, y entonces le hacía pruebas a estos pacientes que venían con los audífonos, y yo observaba que lo que provocaba la simetría auditiva eran los propios audífonos. Es decir, ese individuo, cuando yo le hacía la audiometría, tenía una audiometría simétrica, que no quiere decir que tenga los dos umbrales iguales. Ojo, que puede haber una hipoacusia de que un individuo tiene 50 decibelios de umbral en un oído y 50 de umbral de otro, y tiene una hipoacusia asimétrica. ¿Por qué? Porque lo que le está variando es la dinámica auditiva, o le está variando la inteligibilidad, o le está variando cualquier otro dato, aunque tenga los dos exactamente iguales. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes que puedan tener una hipoacusia asimétrica es muy alta. De ahí que casi todos tengan problemas de inteligibilidad en presencia de ruido, porque la simetría es casi generalizada. Es muy raro que se tengan los dos oídos exactamente iguales. Iguales. Pues bien, cuando yo le hacía el equilibraje, me decía estos pacientes, ay, es que me ha puesto usted unos audífonos nuevos. No, mire usted, los audífonos que usted tiene puestos son los que usted me traía. Lo único que pasa es que solo es ajustado. Y ahora está usted escuchando. Pues no se lo creían, muchos eso no se lo creían. Y eso, luego eso se ha adelantado, eso, yo creo que eso es importante y yo creo que eso es un avance. Qué bueno. ¿Que cuesta trabajo trabajar de esta manera? Sin lugar a dudas. Pero lo que es el equilibraje, la estereofonía, la simetría auditiva, he leído un artículo que has puesto sobre el silbo de La Gomera y lo he leído y pone que el silbo de La Gomera trabaja la simetría auditiva de del cerebro para interpretarlo como palabras. O sea que la simetría auditiva tiene mucha importancia. Efectivamente. El problema es que se confunde binauralidad con estereofonía y se confunde lo que es la definición de simetría auditiva. Que yo en la simetría auditiva no me fijo porque estén los dos umbrales exactamente iguales. Me fijo en la inteligibilidad, me fijo en la dinámica, me fijo en los umbrales de disconfort, me fijo en todas esas cosas. Y si algo varía, digo, esto es asimétrico. Asimétrico. Depende de esa simetría, el problema de inteligibilidad en ruido es mayor o menor. Eso ¿Y ya cómo trabajas cada parte en específico? Es decir, una vez que sabes que eso no es asimétrico y que lo divides como en piezas o en cajones, que cada cosa tiene lo suyo, pues la inteligibilidad, el rango dinámico, ¿cómo juegas tú con cada cosa? no, lo que intento es ver todos los datos y ver cómo me coinciden esos datos. Y ver si efectivamente son coherentes con la patología que el paciente dice tener. Hmm. Es decir, pues a mí me llega el paciente y me dice, no, no, yo es que el ruido no lo soporto. Vale, usted no soporta el ruido. Y ahora le hago unos umbrales de disconfort y los tiene normales. Ya Hay que ver sospechas. que, claro, ya empiezo a sospechar. Ahora ya empiezo a hacer otras pruebas. Y efectivamente, cuando tú empiezas con otras pruebas, dices, ahora entiendo el por qué el paciente me dice que le molestan los sonidos. ¿Y lo interpreto de qué forma? Bueno, pues dependiendo de dónde trabaja, dependiendo de en qué... Y digo, claro, pero no es verdad que tenga unos umbrales de disconfort, que tenga una hiperacusia. Y hay otros, al contrario, que te dicen, no, no, a mí no me molesta ninguno. Y le Los hace una ves. audiometría y tiene los umbrales en 90 Y te sale hiperacusia, y efectivamente. tiene su hiperacusia. Por eso la necesidad de contrastar todos los datos. Si no contrastas todos los datos, puedes equivocarte fácilmente. Puedes Sí. equivocarte fácilmente.
Hablando sobre este tipo de cosas, me gustaría preguntarte si recuerdas algún caso complejo que te haya marcado, sobre todo donde tu experiencia y método hayan marcado un antes y un después. Alguno que haya marcado un antes y un después. Alguno que te recuerdes, porque habrás tenido tantos que... Sí, bueno, hombre, a mí me han marcado un antes y un después, te puedo decir, gente que eso, que me venían con audífonos, que lo habían comprado, que ya estaban cansados de ir a que efectivamente le modificaran aquello que no iba bien, y que cuando han venido y yo le he hecho el estudio completo y le he hecho la compatibilización por esta metodología, el hombre se le cambiaba la cara. Si es que ahora estoy entendiendo, si es que me está usted hablando y estoy entendiendo lo que me está diciendo. Y ya no solamente eso, sino que una vez que venía a la revisión, te decía, y si es que escucho la televisión, es que entiendo esto, estoy en reuniones, no me molesta el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eso era un antes y un después. Casos así que me hayan impactado, ya no solamente como metodología mía, sino en la vida audiológica, ¿no? Que he vivido. Hubo un caso que sí me impactó y me marcó psicológicamente. Psicológicamente, y además estuve mal durante un tiempo, porque resulta que me llamó una familia que era de Sevilla, era de un pueblo de Sevilla, y me pidió cita. Me pidió cita. Entonces le dimos cita y, bueno, pues el día que lo recibí, venía el padre, la madre y dos hijos. Los dos hijos, uno tenía 10 años y el otro tenía 4 o 5 meses. El hijo de 10 años era un hijo normal, y el de 10 meses venía con una parálisis cerebral y con una hipotonía total. Es decir, el niño solo no se podía mover. Y entonces me lo traían porque decían que no sabía todavía si el niño oía o no oía. Y a ver si le podíamos hacer pruebas para ver si oía o no oía. Bueno, yo estuve un poquito de historia del niño, le hice una pequeña anamnesis y le di cita 2 semanas después para empezar a hacerle la prueba. ¿Por qué? Porque era el primer caso que se me daba de un niño con una parálisis cerebral. Pues estaba yo entonces empezando, tenía ya cierta experiencia, pero no era un caso que se veía todos los días. Y entonces, pues me lo preparé, es decir, tengo que prepararlo. En esas 2 semanas me estuve leyendo sobre la parálisis cerebral, de la hipotonía, de las posibilidades que había de que tuviera problemas de audición, de cómo se podía ver, etcétera, etcétera. Lo preparé. Y le di cita, ya digo, para 2 semanas después. Y cuando llegó el día, no vinieron. No acudieron a la cita. Y entonces digo, bueno, pues habrá pedido una segunda opinión, habrá encontrado otro profesional más cerca en Sevilla o algo, y no ha venido. Bueno, pues ya está, pues pasó, fuera. Y a los 4 o 5 meses recibo una llamada de teléfono y eran los padres que me pedían cita nuevamente para ver al niño, a los 4 o 5 meses. A los 4 o 5 meses, pues lo atendí, y cuando llegaron y abrí la puerta, vi a unos padres demacrados, unos padres pálidos, con una vestimenta fúnebre, eh, y raros. Entonces, bueno, se sienten y empiezan a hablarme y dice, usted me lo va a perdonar, pero es que no hemos venido porque ha fallecido nuestro hijo de 10 años. Es decir, el hijo de 10 años, que era el que estaba sano, se le había fallecido por una leucemia galvante. Y se habían quedado con el hijo que tenía leucemia. A mí aquello, ya digo, me impactó bastante. Bueno, trabajé con ese niño, empezamos a hacerle pruebas a ese niño, detecté que ese niño tenía audición, le dije a los padres que sí y que merecía la pena ponerle su audio, después de varias sesiones de estudio, claro, no es el primer día, pero que le hicimos todos los estudios y detectamos que sí. Le propuse ponerle prótesis auditiva, se le pusieron sus prótesis auditivas y le aconsejé al padre que le hiciera rehabilitación auditiva, rehabilitación visual y rehabilitación táctil, así como rehabilitación física, que fuera un fisioterapeuta y que hiciera rehabilitación física, porque los médicos le habían dicho que el niño quedaría en una sillita de ruedas y que no tendría más. Pues bien, este padre me hizo caso, efectivamente llevó a su hijo a todos estos sitios, yo le fui llevando, este niño fue evolucionando, este niño empezó a andar, este niño empezó a oír, este niño empezó a balbucear, no hablaba del todo perfectamente, pero fue creciendo y fue desarrollándose, hasta tal punto de que trabajó como albañil y se hizo fotógrafo. Este niño ahora mismo yo creo que puede tener 50 años, puede que lo tenga, cuando tenía 30 vino a hacerme fotografías. O sea que fue un Que caso para mí un importante. caso curioso ante todo, ¿eh?
Sí, 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 y a mí ese me impactó. Después he tenido otros, he tenido, por ejemplo, un chaval con 18 años que también tuvo un antes y un después, un antes y un después, que tenía una atresia de conductos, con una microtia, con una pseudo oreja, una pequeña, un trocito de oreja y tal. Y bueno, este hombre había sido intervenido quirúrgicamente, se le habían vuelto a cerrar los conductos y bueno, ya con 18 o 20 años era un hombre que estaba un poco desesperado porque oía pero no oía bien, porque claro, tenía los conductos mal y tal, y no quería operarse otra vez y no sabía qué hacer. Los audífonos por vía ósea entonces no estaban, y entonces le propuse hacerle una dilatación de conducto. Entonces empecé a tomarle impresiones. Este hombre tenía unos conductos que tenían aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros de luz de diámetro. Le tomé una impresión, le hice un molde acrílico, porque yo he fabricado mis moldes, yo no he mandado nunca ese molde a los sitios, lo he fabricado yo, y le fabriqué un molde acrílico, le hice otro, y se lo manteníamos durante un mes. Al mes tomábamos otra impresión, hacíamos esa impresión, la sobredimensionábamos con cera y volví a hacer otro molde. Volvíamos a poner ese molde durante un mes, al mes tomamos otra impresión, sobredimensionábamos y así durante 12 meses, un año. Al año habíamos conseguido un conducto de casi 4 milímetros, 5 milímetros de luz, lo suficiente para ya hacer un molde, ponerle un tubo auditivo y ponerle un audífono. No existían los audífonos Rite, entonces, solamente era el audífono con tubo de audición. Y bueno, a ese hombre se le cambió la vida. Cuando le ajustamos las prótesis y estaba oyendo y veía las posibilidades que tenía, este hombre, ya digo, le cambió su vida, tuvo un antes y un después, y ya venía a las revisiones cuando venía con los libros porque había empezado a estudiar. O sea, Qué que bueno. Sí, le cambiaste la vida. se le cambió la vida. Se le ¿Eh? cambió la vida Y después completamente. tuvo otro caso de un niño pequeñito, bueno, es un caso que me están viniendo, así, un niño también pequeñito, también con una atresia de conducto y con anotia, y resulta que, bueno, había que ponerle un audífono con vibrador, o sea, era un audífono de petaca con un vibrador. Y bueno, resulta que tenía una cabecita tan pequeña que la diadema se le caía. Entonces, la diadema se la tuve que hacer yo, tuve que cortársela, tuve que moldeársela para que se le quedara aguantada en la cabeza. Pero yo me propuse que escuchara con los 2 oídos, con 2 vibradores, pero eso no existía, sí, no existían audífonos de petaca con 2 vibradores. Entonces, después salieron, ¿no? Después ya lo había, pero en ese caso no lo había. Y entonces recuerdo que yo compré 2 cables mono, o sea, con un vibrador y uno, esos 2 cables se los corté, los sordé yo y se lo hice yo para hacerlo en I, para podérselo poner en la clavija ya y que recibiera audición por los 2 vibradores. Entonces, yo tuve que hacer la diadema y ajustarse a los 2 vibradores para poner que el niño tuviera los 2 vibradores, pues, por vía ósea, ¿no? Se lo pusimos, pero a la semana me llamaba la madre y me decía: "Mire usted, que el niño no se queda con esos puestos, que se los quita, que en el momento que le ponemos los vibradores, no le dura, como dice Paco Gandía, le duraba menos que una saliva en una plancha, ¿no?". El niño se quitaba aquello y no lo quería. Y entonces se me ocurre decirle: "Bueno, pues vamos a hacer una cosa". Digo: "Vamos a ponerle los vibradores en la apófisis distal del cúbito, aquí, los vibradores". Entonces le hicimos unos cables largos, le metíamos el vibrador por la manguita, por la manga, por debajo de la manga, se lo poníamos aquí en el hueso, en la apófisis distal del cúbito, y se lo amarrábamos con un velcro, en uno y en otro, en las 2 manos. La madre le ponía una camisa con su botoncito y ya el niño no se quitaba los vibradores. Este niño estaba yendo a un colegio de educación especial y cuando llegó al colegio le pregunta al profesor que dónde tenía los audífonos y dice: "Madre, los tiene aquí". Y Qué decía el bueno. profesor: "Este hombre está loco. Este hombre, ¿qué es lo que ha hecho?". Bueno, pues, ¿por qué le puse yo los audífonos ahí? Porque hay una prueba que quizás la conozca, la prueba de Bonnier, que la puedes conocer, donde efectivamente al poner el diapasón en la cabeza de esto, llega el sonido hasta la En la vía ósea. rodilla o en Pues, cualquier... exacto. Digo, pues voy a aprovechar esto, voy a aprovecharlo. A ver,
Fue una experiencia, aquello funcionó, le perdí la pista al niño porque los padres se fueron a vivir a otro sitio, ya no sé en qué quedaría este niño, pero bueno, también cambiamos la vida de ese niño y de esos padres, porque ya los padres empezaban a decirme que podían comunicarse con el niño, si ya empezamos a comunicarnos con él, luego por lo tanto creo que también cambió. Es decir, he tenido varios casos, Me, para me mí recuerda, cambia. me recuerda esto muchas veces la gente se piensa que la audiología es simplemente el profesional que hace que oigas bien y oyes mal. Y lo que me recuerdas con estas historias es la parte multifacética que cumplimos Sí, los audiólogos, ya los no audiólogos. solo de a nivel manual, sino de a nivel psicológico, de a Yo, nivel de un montón de cosas, que es lo que al fin y al cabo nos abarca nuestra profesión. yo he tenido aquí casos de separación matrimonial, ¿eh? De venir el caso y decirme el matrimonio y decirme, mire usted, que este hombre tiene un problema de audición grande y el padre no lo reconocía. El padre no lo reconocía, o sea, el hombre no reconocía tener un problema serio. Y me decía la madre, dice, mire usted, tiene problema con los hijos. Si con los hijos no se habla. Me decía la madre, si con los hijos no se habla. Porque resulta que como no oye, los hijos le gritan. Y entonces dice, a mí no me grite que yo soy tu padre. No quería que le gritara. Dice, pero claro, si tú le gritas, no oyen. Dice, en mi casa es un problema. Si le ponen la televisión alta, los niños se van porque no pueden tener la televisión alta. Si la bajamos, no oye. Dice, yo ya no puedo más. Y me dice la señora, dice, o usted me soluciona el problema o de aquí me voy al juzgado a separarme. Qué buena, Eso lo he tenido yo aquí. qué buena. Y bueno, le dijimos a este hombre la realidad cuál era. Le hablamos, le dijimos, aceptó, se le pusieron sus prótesis y bueno, pues también cambió un poco la vida, ¿no? Hmm. Recuerdo que ahora me has hablado de bastantes casos de niños. A ver si nos puedes contar qué retos específicos tiene adaptar un audífono a un niño pequeño y cómo ha evolucionado esa parte en la audiología en España, porque me has dicho cuando estabas hablando en tus comienzos que entrabas en la sala de audiología pediátrica y te sorprendió. A ver si nos Sí. puedes contar un poco más sobre esto. Bueno, la audiometría pediátrica, la audiología pediátrica es un mundo totalmente aparte. Ya digo que a mí me impresionó, la primera audiometría infantil que yo vi me impresionó de cómo se hacía. Eh, Retos que tenemos con los niños, bueno, siempre ha sido el reto de que el niño hable. Y a mí cuando me llegaban los padres, lo primero que me decían, me decía, Sebastián, el niño va a hablar. Recuerdo la chica que está en la portada del libro, el primer libro que yo escribí, la chica esa, los padres me preguntaban y me decían, Sebastián, mi niña va a hablar, y le dije yo, digo, tendrás que decirle que se calle. Digo, tendrás que decirle que se calle. Y efectivamente, cuando venían las revisiones, me decía la madre, dice, Sebastián, ¿qué razón tenía usted? Dice, me tiene la cabeza loca. No para de hablar. Le tengo que decir, chiquilla, cállate ya y déjame tranquilo. No para. Bueno, pues ese era el reto que había. Pero hay otros retos que yo creo que hemos ido viendo que son también que son más importantes, ¿no? Y yo ya he llegado a decir a los padres, digo, no se preocupe usted si el niño no habla, que puede que poniéndole unos audífonos no alcancemos el nivel de lenguaje que queremos. Pero lo importante es que con los audífonos podamos tener repercusión en el desarrollo cognitivo del niño. Es decir, que podamos manejar los procesos mentales que permiten el desarrollo de la personalidad, que permiten el desarrollo del intelecto, que desarrolle el problema de su idiosincrasia propia, de que el niño sea él mismo. Y eso lo vamos a conseguir si el niño oye. Si el niño está estimulado, eso lo vamos a conseguir. Digo, y después seguramente desarrollará el lenguaje, que para eso estará el logopeda, para eso estará la rehabilitación auditiva y para eso estará todo este proceso. Luego ese era otro reto. Y después, en la audiología infantil, lo importante para mí era el que tuviera un buen diagnóstico. El diagnóstico que tiene y digamos que divide entre el diagnóstico audiológico y el diagnóstico etiológico. En el etiológico no voy a entrar, pero en el audiológico sí. Y entonces teníamos que hacerle todo tipo de pruebas para poder tener un buen diagnóstico audiológico. Claro, hacer pruebas en el niño, en la audiología infantil, era difícil. Era Sí, difícil. son Y niños una sola prueba. son niños que no responden de forma correcta, tienes que sacarle la información casi a cachos. Exacto, para eso hay que tener experiencia, saber. Yo hemos estado haciendo una audiometría y es cualquier movimiento que pueda tener un niño, era saber si el niño estaba oyendo o no. Y eso, ya digo, se hace a base de hacer muchas audiometrías. Eso ha cambiado, yo creo que ha cambiado mucho.
Y creo que ha cambiado mucho, aunque y ha cambiado, no es que haya cambiado los tipos de prueba o que haya cambiado las técnicas, no, no, lo que ha cambiado es si se hacía antes o se hacía ahora. Y a mí hay una cosa que me llama la atención. Eh, la audiometría infantil eran pocos los que sabían hacerla y los que ponían en práctica. Recuerdo que cuando iba un niño a un sitio donde no trabajaba la audiología infantil, bueno, tenían la delicadeza de decirme usted, yo no toco a los niños, llévelo a un profesional que trabaje a los niños. Yo creo que hoy se ha perdido la vergüenza audiológica en ese sentido. Todos los centros auditivos son expertos en audiología infantil. Todos. Cosa que a mí me extraña mucho. Pero ya no solamente es que todos sepan hacer audiología infantil, sino que sepan interpretar lo que están haciendo. Si saben hacer una audiometría conductual, si saben hacer una audiometría verbal con juegos, si saben hacer la audiometría lúdica, si saben interpretar lo que están viendo, eso yo creo que ha cambiado mucho. Y que me Por parece tanto, que es muy difícil. O sea, es difícil. Lo que yo no me atrevo a decir si ha cambiado para bien o para mal. No sé, te es entiendo. bueno que todos los centros tengan audiología infantil, es centro que todos los niños. A mí cuando me ha llegado unos padres y me han dicho que al niño le han puesto una prótesis solamente con unos potenciales, uno, ya no que hayan hecho dos o tres y hayan contrastado los dos o tres potenciales. No, no, uno solo. Y con un solo potencial han puesto unos audífonos. Que eso es completamente impensable. Bueno, pues Impensable. pues eso lo he visto. Es impensable, pero ahí está. Por lo tanto, la audiología infantil ha cambiado. Cuando yo aprendí la audiología infantil, haciendo todo tipo de pruebas antes de ponerle una prótesis al niño, hoy en nuestros días, con los grandes avances que hay, se ponen unos audífonos con unos solos potenciales. ¿Es eso un avance? No. No, no. Eso es lo que yo pienso. Me Eso es lo que yo parece pienso. un tema muy, muy importante porque creo que esto puede estar. Que esto es un tema un poco, ¿no? Meternos en el barro. ¿Hasta qué punto la audiología puramente comercial pasa estas barreras? ¿Y qué riesgos puedes ver tú para el paciente? ¿O cómo podemos proteger la profesión si pierde su esencia sanitaria? Porque creo que hay muchas veces que se hacen terribles barbaridades simplemente por vender unos audífonos. Sí. Hombre, los riesgos para el paciente. Yo creo que esa es otra de las cosas que tampoco hemos sabido transmitir. El hipocúsico no es consciente de los problemas que crea la pérdida de audición, excepto cuando ya son los propios familiares, como te he comentado en el caso del matrimonio, ¿eh? Que ya dice, oye, hasta aquí llego, pues no puedo, en mi casa no se puede vivir, y se da cuenta de que la pérdida de audición tiene un problema familiar, un problema social en su propia casa, que le llega a la separación matrimonial. Por lo tanto, eso lo da la audición. Y los hipoacúsicos no se dan cuenta de que la falta de estimulación va a tener problemas de memoria, va a tener problemas de inteligibilidad, va a tener problemas de aceptación, va a tener problemas de soledad. Eso no lo capta el hipoacúsico. Y nosotros los audiólogos no hemos sabido decírselo. ¿Qué es lo que pasa? Que decir a bombo y platillo que una hipoacusia o que unos audífonos mal puestos le van a perjudicar, yo eso no lo he visto nunca. Yo no he visto ningún anuncio que diga, Que diga tenga eso. usted cuidado a la hora de ponerse unos audífonos porque le pueden ser perjudiciales. Y pueden serlo. Basta media vez con que le ponga unos audífonos en asimetría, ya le está perjudicando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando efectivamente estamos poniendo unos audífonos mal puestos, ese individuo va perdiendo paulatinamente audición cuando han pasado 3 años y llega al sitio y dice, es que ha perdido usted audición por el tiempo, tiene usted que ponerse otros Otros audífonos. audífonos. Y entonces digo yo, ¿es verdad que ha perdido por el tiempo o es verdad que ha perdido porque tenía unos audífonos mal puestos? Hemos acelerado ese proceso. Eso no hay nadie que sea capaz de decirlo, de demostrarlo o de hacerlo. Y habría que hacerlo. Habría que decir, bueno, tráigame usted el informe de cuando usted se puso los audífonos, qué audiometría tenía usted, en qué condiciones le pusieron el audífono y veremos si efectivamente estaba bien o estaba mal. Pero nadie se atreve a decir eso. Igual en meter en hospitales un sistema de verificación y validación del pre y el post adaptación. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, Se me ocurre eso, ahora de repente. pero tampoco lo hay Claro, no lo va, para saber, no lo ni hay, lo habrá, ni lo habrá. ni lo habrá, ni lo hay ni lo habrá. Y eso es lo fundamental. Si los hipacúsicos supieran la problemática que les puede crear un audífono mal puesto, se lo pensarían 2 veces antes de comprarlo. Lo que pasa es que no son conscientes. La publicidad que hay es que los audífonos y la inteligencia artificial están creando audífonos que le van a resolver el problema sea cual sea. Esa es la idea que se está intentando Entiendo. inculcar al hipocúsico.
Y los audífonos, yo creo que se van a vender en cualquier sitio. Y Efectivamente. no son conscientes, los hipocúsicos no son conscientes. Los hipocúsicos no son conscientes y nosotros los audiólogos no sabemos transmitir. Exactamente. Aunque Sí, luego sí es verdad que dentro de la audiología un buen profesional se nota por la parte clínica sobre todo y considero que eso fideliza mucho más al paciente final no, sin lugar a dudas, sin y lugar a dudas. Hombre, yo la experiencia que tengo aquí, yo cuando le digo a una persona que llama por teléfono, mire, usted voy a pedir cita y tal, y le digo, tráigase usted todo lo que tenga y le haremos un estudio audiométrico. Y te dice, no, yo ya la audiometría ya la tengo hecha. Digo, vale, pues tráigasela. Digo, tráigasela. Me trae la audiometría. Cuando ya empezamos a hacerle y le hago yo todo el estudio audiométrico, y mientras que estoy haciendo la cosa, me está diciendo, esto no me lo han hecho a mí nunca. me pasa mucho. Esto no me lo han hecho a mí nunca. A mí no. Digo, es decir, no es consciente de lo que se necesita. Digo, pues si a usted no le han hecho esto, ¿cómo le han puesto usted unos audífonos? Si no le han hecho esto. Ostras, tú. Y se me usted. Digo, usted tardó 5 minutos, entró, dice, yo fui, a los 5 minutos me estaba diciendo que me saliera a la calle con la prótesis puesta a ver cómo iba. Y nosotros, como mínimo, una semana para que salga con los audífonos puestos si le van bien. Exactamente. Porque si no van bien, no se los lleva. Es que O le explicamos hasta dónde llega. Mire usted con los audífonos va a llegar hasta aquí, trabajar las expectativas, que es algo súper las expectativas, importante. pero y que las vea reales, que Sí, vea que sí, son, que es verdad. Y decirle usted que usted lo que quiere es esto, usted lo necesita en los audífonos, lo necesita por su trabajo, y usted en su trabajo no va a tener esto. efectivamente. O sea, Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, y eso, ya digo, no se hace, no se hace. Por tanto, la audiología está muy dividida en ese sentido. en ese sentido Mm, está muy, muy dividida. O Claro. sea, eh, quería hacerte una pregunta y es, con tu experiencia, ¿cómo imaginas la audiología dentro de 15 años? ¿Qué papel va a jugar la tecnología, la formación y la ética en esta evolución? Porque considero que a día de hoy Bien, la sí, inteligencia artificial se está apoderando de todo. sí. Yo soy muy partidario de la inteligencia artificial, pero sí que considero que yo no Bueno, llevo mucho yo, tiempo en audiología, pero tú que lo llevas has tenido que ver s- una s- evolución. sin lugar a duda, la inteligencia artificial es necesaria y se va a utilizar, pero que no es definitiva, sin lugar a dudas. Yo eso también lo tengo clarísimo. En cuanto a lo que me has comentado de cómo voy a ver yo la audiología dentro de 10 o 15 años, yo te lo digo, yo hace por lo menos 7 8 años escribí un artículo que decía, la audiología comercial será una catástrofe. Si entras por internet tiene que estar ese escrito y si no te lo mato para que lo leas. Y yo ponía eso. Y se está cumpliendo. La audiometría comercial es una catástrofe audiológicamente hablando. Para el empresario no. Para el empresario no es una catástrofe. Es una catástrofe para lo que es la audiología en sí. Yo veo la audiología dividida en dos partes, que es la comercial y la científica. Exactamente. Así de claro. ¿Qué va a pasar con la audiología comercial? Que todos los centros auditivos se perderán. Eso de tener en la calle principal de la ciudad, por ejemplo, hablo de aquí en Cádiz, donde tienes a GAE, a OIRTE, a Aural, Audica, eso se pierde. ¿Por qué? Porque obviamente el fabricante va a vender directamente al usuario final a través de Internet. Así de claro. Luego, a mí no me interesa tener un centro abierto cuando resulta que el usuario te va a llamar por teléfono, te hace la audiometría a distancia, a tele, y entonces te dice, tenga usted el audífono. Luego eso va a Efectivamente. existir. Eso va a existir, así de claro. Eso avanza y los avances no hay quien los corte, no hay quien los pare. De hecho, Raúl, él mencionó una cosa en el podcast, y es decir, que él, aunque él estuviera trabajando en una audiometría hecha por el usuario, él ya advertía que había cierto tipo de gente que investigaba la teleaudiología automática. Sí, 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 claro. Y eso se va a hacer, la teleaudiometría automática. Luego, por lo tanto, yo pienso que eso se perderá. Y existirá la venta por audífono digo, a través de Internet. ¿Cómo se dice? Lo que realmente quiere el fabricante, ¿qué es lo que es? Y yo creo que es en lo que está trabajando. Y yo eso también lo escribí en su día. Yo llegué a decir que utilizaríamos audífonos los normoyentes. Y ese es el objetivo que tienen las empresas fabricantes, venderle audífonos a los normoyentes, sí, a todo el mundo. Y yo creo que eso va a ser así porque yo soy también de los que pienso que esto se va a acabar.
Esto de llevarlo en el bolsillo no vamos a tener. Esto lo vamos a tener colgado. Nos vamos a levantar por la mañana, nos vamos a poner el audífono y ahí, si quiero escuchar la radio, le doy el botón y estoy escuchando las noticias. Si quiero escuchar el tiempo, le doy el botón y estoy escuchando el tiempo. Que lo estoy escuchando muy fuerte, pues lo bajo. Que lo estoy escuchando bajo, pues lo subo. Que resulta que, es decir, todo lo voy a tener aquí. Todo. La información, los audífonos puestos. Y obviamente, si voy a un concierto, pues me voy a graduar para ver el concierto. Hmm. Esa es lo que yo creo que va a ocurrir, desde Qué mi punto de bueno. vista. Sí, 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 sí. sí, creo que eso va a ser así. O sea, ¿tú De crees que hecho, yo creo... que la profesión está en peligro? Porque yo No, no. siempre... Yo creo que no, que la profesión no está en peligro. Eso es lo que voy a decirte. Que eso, porque la profesión no es vender audífonos. Como la profesión no es vender audífonos, no se va a perder. Lo que se va a perder es la venta de audífonos tal y como está ahora mismo estructurada. Exactamente. Eso es lo que yo pienso. Hasta tal punto de que creo que dentro de poco se va a hacer una feria de fabricantes abierta al público para que cada uno se pruebe la prótesis que quiera. Eso creo Sí, que está fraguado. es la nueva que se va a hacer ahora en noviembre, ¿no? Creo, Sí. creo, y va con ese objetivo. Por lo tanto, eso lo tenemos que admitir. Pero por otro lado, va a quedar la audiología científica. La audiología científica donde efectivamente vamos a ver patologías, donde efectivamente vamos a ver casos raros, donde efectivamente vamos a ver casos extraños y donde efectivamente el audiólogo sí que va a existir, va a proliferar, porque hay pocos que estén especializados y sobre todo van a estar especializados en personas ya no mayores y niños, que es lo que hoy todo el mundo dice. Audiólogo especializado en geriatría, audiólogo especializado en infantil. No, el audiólogo va a estar especializado en audiología para todos los casos, Exactamente. porque se van a ver casos raros y casos distintos. Y después va a existir el que se ha comprado el audífono, que no oye y acude entonces al científico. Me he comprado este audífono, no estoy oyendo con él, mírenmelo usted, si es el mío, si Exactamente. no es el mío, eso va a ocurrir. Así es como yo veo la audiología si no en 15 años, un poco más, yo no lo veré. Eso ya lo veo. Yo creo que a mí no me va a dar tiempo a conocerlo, pero creo que eso va a ser así. ¿Mm? Y a nosotros nos va a beneficiar la inteligencia artificial, obviamente nos va a beneficiar en cuanto a que nos vamos a servir de ella para tener datos que no son, o para hacer algo que lo tenemos que hacer en tiempo rápido y la inteligencia artificial me lo hace en 5 segundos, mientras que yo voy a tardar más. Eso lo hemos estado hablando en el podcast con Ignacio Alcalá, que él Ujú. básicamente lo que hace son modelos de inteligencia artificial para coger estudios científicos, repasar, resumir y sacar datos Claro, con claro, inteligencia artificial y con llegar a un inteligencia artificial. conocimiento mucho más amplio y mucho más rápido. Eh, eso sí que por eso yo creo que la inteligencia artificial sí va a servir efectivamente, porque yo creo que es en eso, ¿no? Yo no es el tema de la audiología, pero hace poco he entrado en inteligencia artificial y le he dicho que me hiciera un cuadro de una persona que tuviera un audífono, que se viera feliz, que tuviera una edad de tanto, que tuviera el color tanto, me la hizo en 10 minutos. Yo eso lo hubiera hecho, pero yo tardo 3 días en Sí, sí, hacerlo. sí. Pinto, esto no me gusta, la boca no me sale bien, la tengo que borrar, lo hago otra vez. Tardó de 4 o 5 días en hacer el cuadro. Lo que pasa, entonces se lo dije a la inteligencia artificial y me lo hizo. Luego la inteligencia artificial en ese sentido vale sin lugar a dudas. Y yo creo que en la audiología también va a servir, pero no creo que sustituya al audiólogo, ¿eh? Desde mi punto de vista, creo que no. No Pues sé. vamos a ir cerrando por aquí, pero no sin antes, porque considero que tú eres una persona que eres un libro abierto. La verdad que Bueno, me ha gustado mucho el podcast y nosotros siempre terminamos los podcasts con dos mensajes claves, ¿vale? Uno de ellos es que si tuvieras delante a los nuevos audiólogos titulados o a los nuevos audioprotesistas, ¿qué mensaje les darías? vale. A los nuevos audiólogos yo le diría que no tuvieran miedo a ejercer su profesión en su contexto total. Me explico. Que si quieren ser verdaderos audiólogos tal y como está estructurado hoy en día, que son audiólogos protésicos, si quieren hacer una audiología protésica de calidad, que trabajen la audiología clínica. Que es la más importante. Claro. Yo tengo clarísimo que para trabajar la audiología protésica tengo que saber audiología clínica. Clínica. De hecho, Es, in- es un mensaje comercial que hago y es que desde Hearing It buscamos a todos los audiólogos clínicos de España que quieran unirse a una red. Ya sabéis dónde Claro, nos puedes encontrar. es que es así. Yo no puedo trabajar la prótesis si no conozco la audiología clínica. Sin embargo, yo puedo trabajar la audiología clínica sin tener conocimientos de prótesis.
Yo puedo hacer una audiometría, puedo hacer unas pruebas vestibulares, puedo hacer unos potenciales, puedo hacer cualquier tipo de prueba y no tengo por qué saber prótesis. Pero si yo tengo que saber prótesis y adaptar prótesis, tengo que conocer la audiología clínica. Por lo tanto, que no tengan miedo a ejercer la audiología clínica y que la ejerzan en todo su contexto. Eso por un lado. Por otro lado, les diría que humanitariamente sean capaces de transmitir información al paciente, que sepan transmitir esa información y que no sea una información ni catastrofista, ni que sea una información pseudo optimista. Exactamente. Póngase usted este audífono que con esto lo va a escuchar usted todo, un alfiler que se caiga lo va a usted escuchar. No, hombre, no, eso no es verdad. Y no le diga a usted se quedará solo toda la vida y va a escribir en una tabla porque no va a tener solución, tampoco. Es decir, tenemos que darle información adecuada a su problema y entonces sí que ese paciente te escuchará y tendrás opción de darle la solución, que si es difícil, él va a poner de su parte porque efectivamente le estás informando adecuadamente. Por lo tanto, esas dos cosas se las diría. Y después ya como anecdotario, a los que están terminando de estudiar, a los que están terminando de estudiar, que están ya en el segundo curso y que van a salir para que sean unos buenos profesionales, yo he ido dando charlas por todos los centros auditivos, perdón, centros de formación en los institutos, y cuando ya terminaba de darle la charla, les hacía una pregunta. Digo, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes se han comprado un libro de audiología? Y no levantaba la mano nadie. Pero en ningún instituto, ¿eh? No te vas a creer que no, en ninguno. Iban a terminar y no se habían comprado un Claro. libro de audiología. Yo tengo 370 y pico libros de audiología. Estoy Tengo. mirando porque yo tengo también aquí la tira Mm, de ellos, ahora que lo estoy de ellos, mirando. claro. Pero lo curioso del caso es que lo tengo encima de la mesa. Lo curioso del caso es que yo todavía lo sigo consultando. Porque claro, uno no puede tener en la cabeza los 370 libros. Hay cosas que, Exactamente. que te acuerdas y otras que no. Por lo tanto, yo le diría que por lo menos intentara comprarse un libro y que se leyera un libro de audiología. Porque comprando uno, te viene otro. Eso Porque es tú lees así. una cosa y dices tú, ¿esto qué es lo que es? Tengo que ir a comprar otro libro, ya sea de psicología, ya sea de audiometría, ya sea de patología, etcétera. Pero comprando un libro te incita a otro. Y eso es lo que te va a dar tener conocimientos y eso es lo que te va a dar soltura a la hora de poner en práctica tu trabajo, sin lugar a dudas. Más Pues cosas. muy buena reflexión y considero que tengan pasión, la gente que estudie, que es lo más importante, que les guste, que se sean Sí, dedicados y eh, dedicación. yo creo que eso es fundamental, ¿no? Aunque ya te digo, que tengan pasión por la audiología, yo no he tenido vocación por la audiología, ¿eh? Yo a la audiología llegué por casualidad. Es decir, no fue decir a mí me gusta la audiología, no, no. Yo llegué un día a mi casa, y me dice mi hermano, he pasado por la Facultad de Medicina y te he matriculado en enfermería. Digo, ¿cómo? Dice, sí, he pasado y te he dado el nombre, te he pagado las tasas y dice, y te he matriculado en enfermería. Que yo no tenía ni idea de hacer enfermería, ni mucho menos, ¿no? Pero entré en enfermería. Estando en enfermería, llegué a la audiología por casualidad. Pues yo tampoco sabía nada de audiología. Y yo llegué a la audiología porque un día, haciendo prácticas en el servicio de urgencias del hospital, una noche, eran las 2 o las 3 de la mañana, estaba el médico de guardia, el ATS de guardia y yo que era el estudiante. En prácticas. Y llega un señor que en principio no parecía tener ningún problema, pero que cuando pasa al despacho a hablar con el médico, empieza a hablar y se pone, ¡ay, ay, 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 ay! Y se paraba. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? No, mire usted, es que resulta que, ¡ay, ay, 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 ay! Otra vez, así. Bueno, el médico se levanta, coge, le mira, porque decía que le pasaba algo en el oído, le mira, empieza el médico a mirar, no dice ni pío, le da el otoscopio al ATS, coge el ATS, mira, no dice ni pío y el ATS me lo da a mí. Y miro, yo allí lo único que veo es un puntito negro y no veo más nada. Pero todo eso, mientras tanto, cada dos por tres, el hombre se echaba mano a la oreja, además con dolor que sudaba, ¿eh? Empezaba a sudar, el hombre se le cambiaba la cara del dolor que tenía. O sea, que no era.
Total, el médico no sabiendo, porque yo le pregunté, digo, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y dice, pues no lo sé, lo que tiene. El médico no sabía y yo estaba orgulloso, digo, pues yo tampoco. O sea, yo estaba a la altura del médico, no sabía tampoco lo que tenía. Y entonces dice, bueno, pues que lo vea el otorrino de guardia. Y lo llevé yo al servicio de otorrino, lo llevé yo. Y cuando llego al servicio, ¿qué es lo que le pasa? Le explicó, en fin, lo mismo que le pasaba, las crisis dolorosas que tenía, se lo explica, el otorrino pone el videotoscopio, tenía un videotoscopio y una pantalla, y yo estaba viendo en la pantalla lo que el otorrino estaba viendo allí. Y veo que hay algo que se mueve, y entonces el médico viendo me dice, ¿sabes lo que es? Digo, no, yo no sé lo que es. Y entonces dice el médico, es una cucaracha. Tenía una Una cucaracha. cucarachita dentro de eso, y entonces cada vez que movía las patas, Daba el tímpano le daba y el tímpano, y a eso es lo que le producía el dolor. Bueno, el médico le echó su gotita y eso, luego aquello la salió, mató. Sí. y salió afuera. Esa fue lo que a mí me indujo a llegar a otorrino y a la audiología. Porque ya una vez que terminé aquello, hablando con el médico, dice, bueno, pues cuando quiera te pasas por aquí por otorrino y ves más cosas. Y entonces pues fui aprendiendo, y ahí fue donde vi lo que era el servicio de audiometría, vi lo que era todo eso, y el doctor Juan Bartual, que fue el que me dijo, si te gusta esto, que te enseñe. Y entonces ahí fue donde yo aprendí. Por lo tanto, yo vocación la cogí después, Después. que sí que he tenido una vocación férrea, una vocación con pasión. ¿Eh? Y perseverante. Y yo estaba ahí, pero la verdad es decir, he entrado en la profesión porque me gustaba, no ha sido No, así. qué bueno. Me gustaría, antes de terminar con esto y de agradecerte tu aceptación de la invitación, ¿a quién te gustaría que invitásemos a este podcast? Porque realmente tú considero que sabes de gente que puede aportar mucho y creo que puedes dar algún nombre de valor. ¿Quién me gustaría que fuera? Pues te lo voy a decir. A Isabel Dijes. ¿Sabes quién es? Me suena de LinkedIn. Bueno, pues te explico. ¿Quién es Isabel Dijes? Isabel Dijes fue un día estando yo en mi consulta, llaman a la puerta, era verano, eran las 7:30, las 8 de la tarde, abro la puerta y era Isabel Dijes, que yo no la conocía absolutamente nada, se me presentó y me dice, yo soy Isabel, tengo conocimiento de quién es usted y quiero que me hable de la audiología porque me quiero dedicar a la audiología. Era óptica, ¿eh? Ella era óptica, pero quería trabajar en la audiología. Bueno, venía con su marido, con su hijo, estaba de vacaciones, pasé para adentro, como siempre te he dicho, yo siempre he sido abierto a eso, le expliqué lo que yo hacía, lo que yo trabajaba, lo que era la audiología, después nos fuimos a tomar una cerveza y entablé amistad con ella, profesionalmente hablando. Y bueno, pues esta chica tenía su óptica, le gustaba la audiología, hizo audiología, después de ser audiología hizo medicina, se hizo médico y trabajó en los acúfenos. Y trabajó en los acúfenos con el doctor Herraiz, que no sé, hay un libro del doctor Herraiz de los acúfenos, y ella se hizo experta en acúfenos. Y es una de las profesionales que más saben de acúfenos en España. Pues me lo voy a apuntar porque encima el tema de los acúmenos es una cosa que nos importa mucho. Estuvimos hablando un poco con Ignacio, pero quiero hacer un podcast único exclusivamente de este tema porque me parece que es algo a lo que hay que darle voz ¿Sí? y me lo Para mí apuntaré. ¿con quién tú estás hablando? ¿Con Alfonso para los acúfenos? No, para los Ah, acúfenos no, no. perdón, no, entonces no, creí que era. Pero esta chica, ya digo, y además el libro que está escrito de acúfenos, está ella como audióloga, que es la que hacía toda la rehabilitación y todo eso, está ella puesta en el libro. O sea que, el doctor Ray, que murió en un accidente de moto, Qué el bueno. doctor Ray. Y bueno, y ella ya después, ya digo, hizo medicina y continuó con la audiología, vamos, la medicina, pero con la audiología. Por lo cual yo creo que sí que se puede. Pues lo tendré en cuenta No, y muchas gracias por no, todo este tiempo que hemos estado no, contigo, Sebastián. Considero que eres una persona, ya te lo repito, un libro bueno, abierto. Creo que tienes mucha historia que contar y espero que en algún bueno, yo creo momento que lo que he contado es parte de mi mi historia, ¿no? historia y todo lo que quedará, claro. Sí, no, indudablemente hay cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el día a día te lo da, la vida es así y ahí eso es lo que yo he vivido y es lo que te he podido contar.
Así que Que espero mucho- que te haya gustado, o- simplemente. lo he disfrutado un montón, eso de corazón te lo digo, y espero que encontrarme gente como tú con mucha historia en este podcast, porque la verdad que considero que la única forma que tenemos de aprender es escuchando, ¿No? y este es uno de los principales motivos por los que hago el podcast, de que la gente pueda Vale. escucharlo y aprender Oye, con nosotros. pues nada, que si alguien quiere puede contactar conmigo por algo, por algún compañero o algo, que estoy a su disposición Y también. pondremos sus datos de contacto en la descripción del vídeo para cualquier cosa que necesitéis. Ujú. Pues nada, Muchas gracias gracias a ti. Así que y hasta pronto. hasta pronto. Un saludo.